Mi nombre es José Manuel Pérez y la finalidad de este vídeo es mostrar cómo se debe de realizar una instalación de energía solar térmica, con sus distintos pasos y sus distintas pruebas que hay que hacer reglamentariamente. Bueno, en primer lugar, para hacer una instalación de energía solar térmica debemos de, si vamos a hacerla en una cubierta plana, pues lo primero que deberíamos de prever es ubicar una bancada donde sujetar los captadores. Podemos hacer una bancada de hormigón como es esta, o podemos ponerle, por ejemplo, también bloques de bordillo y en ellos sujetar para lastrar la estructura y que no se la lleve el viento. Si tenemos que hacer una estructura como esta, unos bloques de bordillo, pues lo que debemos de hacer es hacer los taladros con brocas de vidrio. De estas dos brocas que veis aquí, la de la derecha es una broca de metal y la de la izquierda es una broca de vidrio. Con la de metal no podemos taladrar el cemento, tiene que ser con la broca de vidrio que vemos en la izquierda. Seguidamente lo que debemos hacer es montar las estructuras. Si fueran, por ejemplo, en pared, pues podría ser algo así, o si fueran en cubierta plana, tenemos que montar la estructura de cubierta plana, que es la que tenemos aquí. Obviamente fuera, aquí lo tenemos en un taller para que se vea. Seguidamente lo que tenemos que ir haciendo es montar el captador. Aquí tenemos el captador. Bueno, como vemos, este ya tiene puesta una válvula de corte y en la parte alta tenemos una toma. En la parte de arriba tenemos esta toma, de aquí saldría hacia el circuito primario. Y tenemos una válvula de corte que cortaría para poder cortar luego el purgador. Aquí tenemos un purgador. Y bueno, este punto de aquí es para meterle una sonda de temperatura. Hay otros captadores que directamente lo trae el captador y podemos meter ahí la sonda de temperatura. Bueno, pues esto lo iríamos montando y iríamos montando el circuito primario. El circuito primario tiene que ser de cobre. El circuito primario tiene que ser de cobre. Y bueno, a la hora de unir ese cobre con el captador debemos de utilizar estos racores de acero. Tienen que ser de acero para que obviamente con la sobretemperatura no se deterioren, y tienen que ser unos racores porque le tiene que dar cierta flexibilidad a la hora de evitar problemas con las dilataciones. Posteriormente, bueno, pues tendremos que soldar los tubos de cobre. El primario tiene que ir todo con cobre y con soldadura fuerte para que cuando tengamos una sobretemperatura no se ablande la soldadura y se pueda romper. Entonces todo el primario va a ir con cobre. Bueno, aquí tenemos un depósito que este sistema es prefabricado. Aquí tenemos el depósito. Aquí tenemos el vaso de expansión. Siempre tenemos que tener cuidado de que el vaso de expansión, la toma, sea hacia arriba, por dos motivos: pues para que expulse mejor el aire y para que el calor le llegue menos a la membrana y se deteriore menos. El otro elemento que tenemos, o los otros elementos que tenemos, es el circuito de bombeo. Aquí tenemos uno que lo hemos montado nosotros expresamente. Y bueno, aquí tenemos la bomba, aquí tenemos las velocidades a las que puede girar la bomba. Tiene una regulación de 3 velocidades y en función de las velocidades podrá absorber una determinada potencia. Cuando montemos al final la instalación, si hay que purgar la bomba, pues abriríamos aquí y que saliera un poquito de aire, empezaría a salir un poquito de líquido, no hay problema, y giraríamos y volveríamos a cerrar. Dentro está el rotor, esta es una bomba de rotor húmedo, y por tanto, si por cualquier causa se hubiera atascado, podemos ayudarle un poquito, quitando esta tapa, ayudarle un poquito con el destornillador, a ver si arranca o hubiera algún problema de atasque o lo que sea. Se vuelve a poner. Esto que tenemos aquí es el caudalímetro, en este caso es un rotámetro. Bueno, aquí nos va marcando el caudal que tenemos que dar, tenemos que poner el caudal que nos diga el fabricante. Eso lo ajustamos con este tornillo de aquí. Este tornillo de aquí lo vamos ajustando hasta que, una vez que esté en marcha, tengamos el caudal que nos dé el fabricante. La bomba, para ahorrar energía eléctrica, siempre tenemos que ponerla en la velocidad más pequeña,
para que nos dé el caudal que nos ha pedido el fabricante. Estas 3 válvulas de aquí, estas 2 y esta, es para el llenado. Una vez que hayamos puesto la instalación, pues tenemos que llenarla. ¿Cómo? Pues la podemos hacer con un carro solar. El carro, lo que tenemos que hacer es la impulsión, que es este punto de aquí, lo tenemos que conectar a esta válvula de aquí, y el retorno, que es este tubo de aquí, que vuelve a echar otra vez al depósito, lo tenemos que conectar aquí. Cerramos aquí el circuito y entonces lo que hacemos es recircular el fluido. El fluido tiene que recircular en el mismo sentido que va a circular la bomba. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos, esta parte de aquí es una válvula antirretorno y por tanto no puede circular en sentido contrario. ¿Vale? Las pruebas que tenemos que hacer son las siguientes. Antes de realizar el llenado definitivo de la red de la tubería de agua, debe ser limpiada. Cerrar todos los terminales abiertos y comprobar que los aparatos y accesorios incluidos en la red soporten la presión, de lo contrario habrá que excluirlos. La instalación se limpiará y llenará vaciándola cuantas veces sea necesario con agua o una solución compatible con los materiales. Todo eso lo haremos aquí en con el carro de llenado, con el circuito como hemos dicho. En redes de agua para uso sanitario no están permitidos los detergentes. Con la instalación llena será circular las bombas el tiempo que se necesiten, con alguna solución dispersante. Se vaciará este y se enjuagará con agua de alimentación. Luego, la siguiente prueba que tenemos que hacer es una prueba de estanqueidad. En la prueba de estanqueidad se utilizará el agua a la presión de llenado para determinar la continuidad de la red. Lo que vamos buscando es que no haya ninguna fuga y evitar daños en la prueba de resistencia. Durará el tiempo que sea necesario. Luego tenemos que hacer una prueba de resistencia mecánica. En la prueba de resistencia mecánica, en los circuitos primarios de energía solar, la presión de la prueba será 1,5 veces la presión máxima de trabajo. Eso lo podemos ver con este manómetro. Y con un mínimo de 3 bares. Recordemos que tenemos las válvulas de seguridad y aquí tenemos una válvula de seguridad del primario que podemos ver que en este caso la válvula de seguridad es de 6 bares. Y aquí tenemos la válvula de seguridad del circuito de ACS, que en este caso es de 8. Entonces, si estamos haciendo a 3 bares como mínimo, pues la válvula de seguridad no va a tener que disparar. Una vez que hemos hecho esa prueba, la siguiente prueba que tenemos que hacer es la prueba de estancamiento, la prueba de libre dilatación. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues en eso se consigue parando el motor eléctrico, parando la bomba y disponiendo el captador, que debe estar obviamente ya afuera, todo conectado. Disponemos el captador a un 80% de la radiación solar. Y debe estar así 1 hora. ¿Para qué? Pues para que simule el momento en que no hubiera demanda o que se hubiera cortado la electricidad, para ver que en ese caso no dispara la instalación. Cuando hacemos la prueba de libre dilatación, el purgador debe de estar cerrado el circuito. Y así se va a quedar cuando esté la instalación funcionando. Ojo, esto es muy importante, porque si no, vaporizaría el líquido y entonces se nos iría el líquido y se nos quedaría el circuito sin presión. No tiene que estar cerrado el purgador. El purgador solo es para el momento en que lo estamos llenando, para que expulse el aire que le queda. Pero una vez que ya la instalación está funcionando o en la prueba de libre dilatación, tenemos que dejarlo cerrado. No hay problema en el circuito porque para eso está el vaso de expansión, para encargarse de absorber todo ese aumento de volumen del fluido. ¿Cómo sabemos que la instalación está trabajando la radiación está a más de un 80% de la radiación? Bueno, pues para eso tenemos que utilizar un medidor de radiación. Aquí tenemos un medidor de radiación. Debemos de ponerlo perpendicular al captador y ver la radiación que tenemos. Obviamente estamos en el interior y no tenemos prácticamente nada de radiación. Debemos tener en cuenta que como es un 80%, pues tendríamos que tener una radiación sobre 800 vatios. Por ejemplo, hoy
pues estaríamos prácticamente cerca del límite. No podríamos hacer la prueba porque hoy tenemos solamente 720 y tantos vatios por metro cuadrado, y entonces deberíamos de tener unos 800. Debe ser un día que tengamos algo más de radiación. Hoy está el cielo un poquito con una neblina y no da suficiente radiación. No tiene nada que ver que sea invierno o verano. Podemos tener una radiación de 1000 en invierno, pero hoy no es el caso. El circuito lo debemos de haber llenado, cuando ya lo vayamos a dejar definitivamente, con una mezcla de agua con anticongelante. Aquí tenemos un poquito de anticongelante de glicol, y eso lo que tenemos que ver es la mezcla que trabaje a una temperatura, se congele en una temperatura inferior a 7 grados por debajo de la mínima histórica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, se mezcla, se coge con una pipeta, se echa aquí en este aparato que es refractómetro, se echa unas gotitas, se cierra y se mira por aquí a contraluz. Bueno, pues aquí, aunque no lo puedo grabar con la cámara de vídeo, aquí hay una escala gráfica. Sí, creo que lo podemos quizá grabar. Vamos a ver. No sé si se ve, hay una escala gráfica, y entonces en función de por donde se quede el corte nos está diciendo la temperatura. Aquí tenemos la temperatura de congelación, menos 30, menos 40, y en función de donde se quede el cambio de azul a transparente, ahí es donde nos está marcando la línea. Tenemos que poner el circuito de la centralita de control, aquí tenemos la centralita de control, y configurarla, y poner las ondas correspondientes en función de donde nos diga las instrucciones de la centralita. Esta es una sonda, por ejemplo, en este caso es una PT1000, hay que mirar las características. Típicamente son PT100 o PT1000, en este caso es una PT1000. Una suele ir una va en el depósito y otra va en el circuito, en el captador, arriba, en la parte de arriba del captador solar. Y otra va en la parte de arriba del captador solar. También tenemos que tener en cuenta que es recomendable, hay que poner una válvula de 3 vías a la salida del agua caliente sanitaria. ¿Por qué? Pues porque si tenemos aquí esta parte del circuito, ya la podemos hacer por ejemplo con multicapa, si tenemos el depósito y se nos llena un día que no tenemos demanda a 90 grados y sale el agua a 90 grados, además de que nos podemos quemar a la hora de usarla, podemos tener un problema de que se ablande ese plástico y se escape. Entonces aquí hay una válvula de 3 vías, una válvula mezcladora, donde le configuro la temperatura que quiero que salga el agua. Hago girar y pongo la temperatura a la que quiero que salga el agua. Como máximo, para no tener problemas con la tubería multicapa, pues debemos de ponerla a 60 grados. Entonces lo que nos hace es mezclar la que sale automáticamente con el agua fría y nos la da a 60 grados, a la temperatura que hayamos marcado. Y bueno, eso es básicamente los cuidados que hay que tener a la hora de montar la instalación de energía solar térmica. Cuando la pongamos en marcha, obviamente no debemos de olvidar de poner esta válvula en abierto, porque si no, cuando hemos llenado la tenemos que rellenar así, pero una vez que ya hemos llenado la ponemos en abierto y con la bomba metemos la presión que necesitemos. En algunas instalaciones podemos necesitar meter un contador de calorías, que es este de aquí, que es como un contador de agua, solo que además lleva una sonda de temperatura, que la ponemos en la impulsión, y lleva otra sonda de temperatura directamente acoplada a él, y con eso va sacando el valor de la energía. Este es un circuito, o sea, una instalación de energía solar térmica con circulación forzada. Y bueno, hay otros tipos de instalaciones de energía solar térmica que por ejemplo son dieback, que es la que tenemos ahí. En esta necesitamos que el captador quede por encima, más alto que el depósito, para que luego, en caso de sobretemperatura, se vacíe él. Bueno, ya hemos dicho que esto lo hemos montado prácticamente por partes, pero aquí tenemos uno ya premontado. Faltaría la carcasa que lo envuelve, pero esto ya se compraría así. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el caudalímetro, aquí tenemos para regularlo, esta sería para llenar el llenado, aquí cerraríamos en ese momento para hacer el llenado,
la válvula de seguridad, un manómetro y termómetros de temperatura de ida y de retorno. Otro tipo de depósito. Y aquí, como vemos, pues la válvula de 3 vías, la válvula mezcladora. ¿De acuerdo? Bueno, pues y aquí tenemos la otra centralita. Yo creo que esos son todos los detalles que necesitamos para montar una instalación de energía solar. Ojo, y muy importante, lo vuelvo a repetir, no es necesario que lo vuelva a decir, pero sí. Cuando la instalación se queda puesta, las válvulas de los purgadores se deben de quedar cerradas. Venga, un saludo. Esta válvula que vemos aquí es una válvula motorizada de 3 vías para el caso en el que tengamos que poner un aerotermo para disipar el calor. No sé si se escucha, pero con esto lo ponemos en posición libre, o sea, están unidos los 3 puntos y así luego ya la ponemos a funcionar. Lleva un motorcito y un muelle que lo recupera. Aquí lo podemos ver, las indicaciones. Y bueno, cuando se mete corriente, pues deriva los fluidos de un sitio a otro. Entonces puede venir de AB a B o de AB a A, en función de cómo esté la válvula accionada o no, eléctricamente.